¿Alguna vez has oído hablar de personas que nacieron con un propósito tan fuerte, que incluso antes de venir al mundo sus vidas ya estaban entrelazadas con el plan de Dios? Samuel fue una de esas personas. Antes incluso de respirar, ya era respuesta. Antes de hablar, ya era promesa. Y todo comenzó con el corazón angustiado de una mujer llamada Ana. Ella era una entre tantas en Israel, pero su dolor era único. Sin hijos, viviendo bajo el peso de la infertilidad, y siendo constantemente humillada por Penina. La otra esposa de Elcana, Ana, cargaba una tristeza silenciosa que nadie veía, pero que Dios escuchaba. Cada año ella subía al templo en Silo, pero aquel día fue diferente. No hizo una oración común, hizo un voto. Si Dios le daba un hijo, ella lo devolvería por completo. Un pacto que pocos tendrían el coraje de hacer. Allí, de rodillas, susurrando palabras sin sonido, Ana fue confundida con una mujer embriagada. El sacerdote Elí, que ya no discernía los tiempos con claridad, pensó que era solo un caso más de desequilibrio, pero al oír su explicación, él liberó una palabra que cambiaría todo. Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda lo que pediste. Y Dios concedió. Ana quedó embarazada, y cuando el bebé nació, ella lo llamó Samuel, pedido a Dios en cada sonrisa. Cada movimiento del niño era un recordatorio vivo de que Dios escucha. Pero lo más sorprendente no fue el milagro del nacimiento, fue el cumplimiento del voto. Cuando Samuel fue destetado, Ana lo llevó al templo. No, entregó a su hijo para vivir allí leyes diela. Sirviendo al Señor al Samuel, no nació solo de un vientre, nació de una oración, de una entrega radical, de una fe que no negocia con el miedo. El niño aún era pequeño, pero ya cargaba un peso eterno. Él era la señal de que Dios estaba a punto de hablar de nuevo con su pueblo. El olor a incienso, el sonido de los cánticos y la agitación de los sacerdotes eran el escenario que moldeaba los días de Samuel. Mientras otros niños crecían en los campos o en las aldeas de Israel, él crecía dentro del templo. Era allí, entre las cortinas del tabernáculo y los utensilios sagrados, que él aprendía a andar, hablar y servir. E incluso siendo solo un niño, la presencia de Dios ya flotaba sobre él como una sombra silenciosa, constante, marcada, inevitable. Samuel no solo vivía en el templo, él vivía para servir. Cuidaba la menorá, limpiaba los objetos del altar, cargaba jarras con agua, acompañaba a Elí en los deberes sacerdotales. Cada pequeña tarea era una preparación silenciosa para un llamado que aún no había sido revelado. Él crecía delante del Señor, e incluso sin entender todo, ya demostraba reverencia que no se enseñaba con palabras. Estaba en la forma en que se movía entre las cosas sagradas, en el respeto que tenía por las órdenes, en la forma en que escuchaba. Al mismo tiempo, el ambiente en el que Samuel crecía era espiritualmente corrompido. Los hijos de Elí, Jofne y Finías, profanaban lo sagrado sin miedo, robaban de las ofrendas, abusaban de la autoridad y despreciaban la santidad del templo. El pueblo estaba cansado, el cielo parecía cerrado, y las palabras del Señor ya no eran oídas con frecuencia. El liderazgo espiritual de Israel estaba ciego, y el corazón de los sacerdotes se había alejado del Dios que debían representar. Pero mientras todo esto sucedía, Samuel crecía diferente, en silencio, en obediencia. No se dejaba contaminar por la rutina sucia que veía a su alrededor. Su espíritu parecía ser guardado por una mano invisible. E incluso sin haber oído aún la voz de Dios, él ya daba señales de que pertenecía a algo mayor. Las personas comenzaban a notar, Elí, ya viejo y cansado, pasó a confiar más en aquel niño que en sus propios hijos. Era como si el Señor poco a poco estuviera reavivando una llama en medio de las cenizas espirituales de Israel, y esa llama comenzaba a brillar en la mirada de Samuel. Todavía no había revelaciones, visiones o palabras proféticas, pero había algo innegable. Dios estaba formando un profeta en el silencio. Antes de continuar, quiero decirte una cosa. Si has llegado hasta aquí es porque Dios tiene algo poderoso para revelarte hoy. Comenta en este video Dios, te amo, y suscríbete a nuestro canal. No ignores esto. Dios quiere hablar directamente a tu corazón. Las noches en el templo eran silenciosas, interrumpidas solo por el chasquido distante de alguna brasa, deshaciéndose en el altar. Era en ese silencio que Samuel dormía como de costumbre, cerca del arca del pacto. El viejo Elí descansaba en otro aposento, sus ojos ya débiles, casi ciegos. Nada indicaba que aquella noche sería diferente, pero Dios suele actuar así, sin aviso, en lo común, en medio de la rutina. Fue entonces que sucedió. Una voz rompió la oscuridad. Samuel, el niño se levantó de inmediato. Él conocía aquella voz, al menos creía que conocía. Corrió hasta Elí pensando que el sacerdote lo había llamado, pero Elí negó y lo mandó volver a dormir. Minutos después, la misma voz
Samuel. Otra vez, él corrió hasta Elí, y una vez más Elí dijo que no había llamado. A la tercera vez, los ojos cansados de Elí comenzaron a percibir lo que estaba sucediendo. Aquello no era un error de audición, ni imaginación infantil. Era Dios, incluso, sin estar más sensible como antes. Elí reconoció el patrón del llamado divino. Instruido, Samuel volvió a acostarse, y esta vez atento. Cuando la voz llamó por cuarta vez, él respondió del modo que Elí lo orientó. Habla, Señor, pues tu siervo oye. Esa fue la primera vez que Samuel oyó la voz de Dios, pero no fue un llamado suave. El mensaje era pesado. Dios anunció el juicio contra Elí y su casa. El niño, aún tan joven, fue el elegido para cargar una palabra dura, destinada al hombre que había sido su mentor. Por la mañana, con el corazón apretado, Samuel titubeó, pero Elí insistió, pidiendo que el niño revelase todo y Samuel obedeció. A partir de aquel momento, algo cambió. La voz de Dios, que antes era rara, comenzó a manifestarse con frecuencia. Samuel no era más solo un ayudante en el templo, era un mensajero del cielo. Y a medida que él crecía, el pueblo de Israel comenzaba a percibir, ninguna de sus palabras caía por tierra. Dios estaba con él, el silencio divino que por tanto tiempo flotó sobre la nación, había sido roto. Y fue por medio de un niño que aprendió a oír. El niño creció, y con él creció también la autoridad de su voz. Samuel no era más aquel que oía ahora, era aquel que hablaba por Dios. El tiempo en que la palabra era rara, había acabado. El Señor volvió a manifestarse en Silo, y Samuel se tornó el vínculo entre el cielo y el pueblo. Israel vivía días complicados, la espiritualidad estaba desgastada, los líderes religiosos desacreditados, y el pueblo desorientado. No había rey, y cada uno hacía lo que le parecía correcto a sus propios ojos. En medio de esa confusión moral y política, la figura de Samuel se alzó con fuerza. Él no buscaba aplausos ni posición, su autoridad venía de otra fuente. Cuando él hablaba, era como si los cielos fuesen oídos nuevamente. La presencia de Dios en su vida no se limitaba a las palabras. Había un peso, una verdad, una urgencia en lo que él decía. El pueblo comenzó a confiar. Las tribus de Israel percibían que él era diferente de los hijos de Elí. No manipulaba, no explotaba, no se corrompía. Era íntegro, directo, fiel, y con el pasar de los años su influencia se esparció por toda la tierra. Pero no todo era paz. En medio a su ministerio profético, Israel enfrentó batallas severas. Los filisteos, enemigos constantes, derrotaron al ejército de Israel y tomaron el Arca de la Alianza, uno de los episodios más dolorosos de la historia de la nación. La gloria parecía haber partido, y fue en ese escenario de desesperación y pérdida que Samuel una vez más se mostró firme. Él convocó al pueblo al arrepentimiento, llamó a todos a volverse al Señor con sinceridad, abandonando los falsos dioses y purificando sus corazones. La respuesta fue intensa. En Mizpa, el pueblo se reunió, ayunó, confesó sus pecados y clamó. Y mientras hacían eso, los filisteos se aproximaron. La amenaza era real, pero Samuel no corrió. Tomó un cordero y ofreció un holocausto al Señor. Y mientras la ofrenda subía, el cielo respondió. Truenos poderosos confundieron a los enemigos y los pusieron en fuga. La victoria vino no por estrategia militar, sino por la intervención divina. En aquel día, Samuel alzó una piedra y la llamó Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. No era solo un marco físico, sino un recuerdo vivo de que cuando el pueblo oye y obedece, Dios actúa. Si te está gustando esta historia, no te olvides de dejar tu like en este video. Dios te va a bendecir de forma grandiosa. La corrupción no comienza con un escándalo. Ella se instala despacio, silenciosa, aprovechándose de la tolerancia de los que deberían combatirla. Fue así con Jofni y Fineas, los hijos de Eli. Ellos eran sacerdotes, hombres que deberían representar lo sagrado, pero dentro del templo profanaban el nombre de Dios con prácticas vergonzosas. Tomaban para sí lo mejor de las ofrendas, violentaban mujeres que servían a la entrada de la tienda de la congregación, y trataban con desprecio aquello que era santo. Elí sabía. Oyó los relatos, vio las señales, percibió el desvío, llegó a reprenderlos. Pero sus palabras fueron blandas de más, sin acción, sin firmeza. El peso del liderazgo había sido cambiado por la pasividad, y en ese ambiente comprometido, el Señor decidió actuar, no con un trueno, sino con una revelación al más improbable de los mensajeros, Samuel, a un niño. El mensaje vino claro, fuerte, innegociable. Dios anunciaba juicio sobre la casa de Elí. La iniquidad de sus hijos no sería expiada con sacrificios, y la omisión del sacerdote sellaba el destino de su linaje. Cuando Elí pidió que Samuel contase todo lo que oyera, el niño obedeció, sin rodeos, sin miedo,
Él habló, y Elí escuchó en silencio, reconociendo que era el Señor quien estaba por detrás de aquellas palabras. El tiempo pasó, pero la palabra no falló. En la batalla contra los filisteos, Jofne y Fineas murieron. El arca de la alianza fue llevada, y al recibir la noticia, Elí cayó de la silla y murió también. Todo aconteció conforme lo que Dios había dicho. Samuel no era solo más un servidor del templo, era el canal de la verdad divina, incluso cuando ella dolía. Esa parte de la historia marca la transición de un liderazgo desgastado para una generación que oye y obedece. La casa de Elí representaba un sacerdocio basado en la tradición y en la negligencia. Samuel traía una nueva era, donde el temor al Señor sería restaurado. No hubo placer en la caída de Elí, vanidad en Samuel. Lo que hubo fue obediencia. Era Dios, limpiando el altar, sacando el peso muerto, preparando espacio para algo nuevo. Samuel permaneció firme con la misma postura que aprendió desde Cedo, oyendo la voz de Dios y hablando solo lo que venía de él. La voz del pueblo resonaba por las montañas de Israel, pero cargaba un tono amargo. Queremos un rey sobre nosotros. No era solo un pedido político, era un grito de insatisfacción. Después de años bajo el modelo de los jueces, la nación quería un cambio. Miraban a su alrededor y veían que otras naciones tenían reyes fuertes, ejércitos organizados, tronos que inspiraban respeto. Israel, por otro lado, era guiada por líderes levantados directamente por Dios como Débora, Gedeón, Jefté y ahora Samuel. Pero la fe en lo invisible comenzaba a ceder espacio para el deseo de lo palpable. Samuel ya estaba viejo. Sus hijos, que él había colocado como jueces, no seguían sus caminos. Eran corruptos, gananciosos, pervertían la justicia. El pueblo, cansado de tropezar en los mismos errores del pasado, exigió una monarquía. Querían estabilidad, querían control, querían parecerse con el mundo a su alrededor. El pedido atingió a Samuel como una flecha. No era solo un rechazo a su ministerio, era un cuestionamiento directo al liderazgo de Dios sobre el pueblo. Incomodado, él llevó el asunto al Señor y Dios, con sabiduría y firmeza, respondió: atiende a la voz del pueblo. Ellos no te rechazaron a ti, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Fue una sentencia dolorosa, pero clara. El pueblo estaba cansado de depender de la fe. Prefería un rey de carne y hueso. Aún contrariado, Samuel obedeció, pero no sin antes advertirlos. Él los reunió y con la autoridad de un profeta, describió lo que significaría tener un rey. Él tomaría sus hijos para la guerra, sus hijas para el servicio, sus tierras, sus siervos, sus recursos. Un gobierno humano vendría con un precio, pero ni eso los hizo cambiar de idea. La transición comenzaba. Samuel sería el último juez de Israel, y al mismo tiempo, el responsable por inaugurar el nuevo ciclo. Con el corazón pesado, pero fiel hasta el fin, él se preparó para ungir al primer rey de la nación. No por elección propia, sino porque su misión era obedecer. Incluso cuando discordaba, el escenario espiritual cambiaba. Pero Samuel continuaba siendo el mismo siervo, profeta, puente, entre Dios y un pueblo que ni siempre sabía lo que quería. La elección de un rey no partió de Samuel, pero la responsabilidad de encontrarlo recayó sobre él. Con el corazón dividido entre el celo por Dios y la tristeza por el pedido del pueblo, Samuel mantuvo la postura que siempre tuvo: obediencia irrestricta. Él no dejaría que las emociones interfiriesen en la misión. Y fue en esa fidelidad que Dios lo guió hasta Saúl. Saúl era lo que el pueblo esperaba. Alto, fuerte, de apariencia imponente, llamaba la atención por donde pasaba, pero curiosamente, su primera aparición en la narrativa no tiene nada de majestuosa. Él estaba a la procura de las asnas perdidas de su padre Ques, nada que sugiriese un futuro de trono. Y aún así, en aquel escenario tan común, lo invisible ya se movía. Cuando Saúl fue al encuentro de Samuel para pedir ayuda con los animales, no hacía idea de que su vida estaba a punto de cambiar. Dios ya había hablado con el profeta: mañana, a esta misma hora, te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín, y tú lo ungirás como líder de mi pueblo. No había duda, era él. Y aún siendo un desconocido para la mayoría, era la elección de Dios, no como rey ideal, sino como respuesta al clamor insistente del pueblo. Samuel recibió a Saúl con honor, preparó una comida especial, separó el mejor lugar, y en la mañana siguiente lo ungió con aceite en secreto. El gesto sellaba una nueva fase en la historia de Israel. La monarquía había comenzado. La unción no fue hecha delante de las multitudes, sino delante de Dios. La elección aún precisaba ser confirmada públicamente. Pero el cielo ya había decidido. Aún delante de todo, Samuel se mantuvo firme. Él podría haber cuestionado la apariencia tímida de Saúl, su forma insegura, su origen discreto, pero no era su voluntad que importaba, era la de Dios. Y si el Señor había apuntado a aquel hombre, entonces él lo ungiría,
sin titubear. Ese momento reveló la grandeza de Samuel. Su compromiso no estaba preso a cargos o vanidades. Él no era el centro de la historia, era el instrumento. Obedeció incluso cuando la misión contrariaba sus sentimientos, y eso lo hacía aún más fuerte. La unción de Saúl marcó el inicio de la monarquía, pero también reafirmó quién Samuel era. Un profeta que obedecía hasta cuando el corazón dolía. La corona que reposaba sobre la cabeza de Saúl no era leve. Desde el inicio, él cargaba inseguridades profundas y un miedo constante de desagradar al pueblo. Raíces falaz, que parecían pequeñas al inicio, se tornaron rajaduras profundas con el pasar del tiempo. Samuel, que lo ungió con obediencia, acompañaba de cerca cada paso. Al inicio había esperanza, pero con el tiempo vino la frustración. La primera gran señal de la caída fue en Gilgal. Delante de la presión del ejército que se dispersaba y de la demora de Samuel para llegar, Saúl tomó una decisión que no le cabía. Ofreció él mismo el sacrificio al Señor. Quería mantener el control, agradar a los soldados, evitar la pérdida. Pero al hacer eso, ultrapasó el límite. No era rey y sacerdote. La autoridad espiritual no estaba sobre él. Cuando Samuel llegó y vio lo que había acontecido, sus palabras fueron duras como una espada. Procediste locamente, ahora tu reino subsistirá. Pero Saúl no aprendió. En otra ocasión, recibió la orden de Dios para destruir totalmente a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. Sin embargo, preservó al rey Agag y lo mejor de los animales. Cuando Samuel lo confrontó, él intentó justificar con disculpas religiosas. Fue para sacrificar al Señor, pero el profeta sabía. Dios no quería sacrificios vacíos, quería obediencia. Y entonces Samuel liberó una de las frases más marcantes de su vida. Obedecer es mejor que sacrificar. Allí la sentencia fue definitiva. El Señor había rechazado a Saúl como rey, y aunque la decisión fuese divina, el corazón de Samuel más marcantes de su vida en obedecer es mejor que sacrificar. Allí, la sentencia fue definitiva. El Señor había rechazado a Saúl como rey, y aunque la decisión fuese divina, el corazón de Samuel se quebró. Él lloró profundamente por Saúl, no por el trono en sí, sino por la vida de un hombre que había tenido en las manos la oportunidad de marcar generaciones y eligió el camino de la desobediencia. Aún así, Samuel no permitió que el dolor lo paralizara. Una vez más escuchó la voz de Dios y obedeció. Fue enviado a la casa de Isaí, en Belén, donde conocería al próximo rey. Y allí, en un escenario simple entre ovejas y colinas, se encontró con David, un joven que no impresionaba por su estatura, ni por su apariencia, pero que tenía un corazón conforme al de Dios. Esa fue la mayor diferencia entre Saúl y David. Mientras uno buscaba agradar a los hombres, el otro buscaba agradar al Señor. Samuel, con sus manos ya marcadas por los años y por tantas experiencias con el cielo, derramó aceite sobre la cabeza del muchacho pastor. Y en aquel momento la historia de Israel dio un nuevo giro. Samuel había cerrado un ciclo y abierto otro. Había acompañado la transición del tiempo de los jueces a la monarquía. Había visto el fracaso del primer rey y ahora ungía al hombre que sería el mayor de todos los reyes de Israel. Después de eso, Samuel se apartó un poco de la escena, pero nunca dejó de ser profeta. Su legado no estaba en títulos ni en palacios, sino en la fidelidad inquebrantable al llamado de Dios. Fue el hombre que aprendió a escuchar la voz divina desde niño y nunca dejó de oírla hasta su último suspiro. Fue puente entre lo humano y lo eterno, testigo de la fragilidad del hombre y de la fidelidad de Dios en su historia. Nos recuerda que lo que define a un siervo no es cuánto tiempo ocupa un cargo, sino cuánto permanece obediente a la voz del Señor. En Samuel no buscó protagonismo a Abiezer, y por eso, hasta hoy, su nombre resuena como uno de los más grandes profetas de toda la Escritura.